Bueno, y vamos al último punto de la medición al cierre, el correspondiente a las deudas. Como yo ya les había anticipado, los créditos y las deudas, tanto al inicio como al cierre, se evalúan de la misma manera. La única cuestión por la cual los separé es para efectuar ejemplos de cada uno de los rubros por separado. Los criterios de medición, tal cual los habíamos visto desde la primera filmina de disponibilidades, de la primera filmina de los créditos al inicio, al cierre tenemos el valor actual y el costo amortizado. Los pasivos en moneda, al igual que los créditos en monedas, si son ocasionados por compra de bienes o servicios, refinanciaciones o transacciones financieras y el ente estuviera en condiciones de cancelarlos anticipadamente, van a ir al valor descontado de la deuda calculada con la tasa que acepte el acreedor, ¿sí? Entonces va a ser al valor actual con la tasa que acepta el acreedor y siempre y cuando la empresa tenga la posibilidad, la intención de cancelarlos anticipadamente y la posibilidad de hacerlo. Un ejemplo sería, yo compro mercaderías el 1 de noviembre, un valor de 30.000, abonando con un documento a 120 días. El valor de contado de esa operación es 28.000. El proveedor nos ofrece la posibilidad de cancelar la deuda al 2% mensual. Situación que es aceptada por la empresa, por lo cual nos ofrece esa posibilidad de cancelar la operación los primeros días del mes siguiente, del año siguiente, cuestión por la cual la empresa, al encontrarse en la posibilidad de hacerlo, acepta la propuesta. Entonces, ¿qué criterio voy a utilizar? El criterio de valor actual. Al cierre del ejercicio todavía tengo el documento porque lo voy a cancelar los primeros días del mes siguiente, entonces aplico. El valor actual es 30.000, ¿sí? Valor financiado dividido 1 más I a la N. Habíamos dicho que valor actual es los días que yo traigo desde el vencimiento al cierre. Es un documento del 1 de noviembre, el primer vencimiento sería, el primer devengamiento sería 30 de noviembre, 31 de diciembre, 31 de enero, 28 de febrero. Quiere decir que como el vencimiento es 28 de febrero y debo traer esa obligación al 31 de diciembre, debo elevarlo a 2, porque la tasa es mensual. ¿Sí? Lo traigo 2 meses desde el vencimiento al cierre. Tengo que determinar cuál es ese valor al cierre. Haciendo el cálculo me da que ese valor corriente al cierre es de 28.835. Su valor de origen de contado era de 28.000, por lo cual la diferencia es el interés devengado en el periodo. Entonces, al inicio, ¿qué asiento voy a hacer? Mercaderías por 28.000, valor de contado, intereses a devengar generados por pasivo por la diferencia entre los 28 y los 30, contra proveedores por 30.000. Al cierre voy a hacer el devengamiento del interés por 835, por la diferencia entre el valor al cierre y el valor de contado. Si la empresa hubiese hecho devengamiento por método tradicional, los 2.000 los hubiera dividido en 4 y hubiese devengado 500 pesos en noviembre y 500 pesos en diciembre. En ese caso hubiese hecho un devengamiento de 1.000, como el devengamiento por el criterio de medición al cierre es de 835, debería revertir el asiento por la diferencia entre los 1.000 y los 835, o sea, por 165 debería ser intereses a devengar generados por pasivo contra intereses pasivos para que el interés a devengar quede correctamente por los 835. Y cuando yo exponga el rubro documentos a pagar 30.000 menos los intereses a devengar, me dé el valor de los intereses a devengar eran 2.000 menos los 835, me dé
los 28.835 que figuran como resultado de la ecuación. Con respecto al resto de los casos, ¿sí?, vamos a tener en cuenta la medición original, la porción de la TIR, la porción de interés devengado con la TIR y los pagos realizados, es decir, el criterio de costo amortizado. Este criterio, vamos a ver un ejemplo, el 31 de octubre se compró un rodado en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 24.000, el valor de contado era de 60.000, la tasa interna de retorno era el 9,7% mensual y las cuotas fueron canceladas al vencimiento. Quiere decir que voy a aplicar costo amortizado. Al inicio registro 24.000 por 3 cuotas, el valor de los acreedores, en este caso son acreedores porque es compra de un rodado, es 72.000. El rodado va a ingresar por el valor de contado y la diferencia son los intereses. En este caso, como tengo cuotas, voy a registrar o voy a devengar por cada una de las cuotas. Entonces, en la primera cuota, el valor de origen es el valor de contado, los 60.000. Le aplico la ecuación 1 más la TIR, que es 0,97, como es mensual y la primera cuota es mensual, o corresponde al primer mes, lo elevo a la 1, menos 1, y en este caso, como yo les había dicho, que es cuando había pagos o cuotas, debo restarle la primer cuota. Entonces, 60.000, esta ecuación nos da 5.820, menos 24.000 nos da 41.820. Entonces, el primer devengamiento que deberíamos haber hecho en noviembre, o el primer interés a devengar, va a ser de 5.820. ¿Qué pasa ahora? Tengo acá, yo hasta aquí, lo que hice fue hacer el devengamiento de la cuota de noviembre. ¿Cómo hago el devengamiento de diciembre? Porque estamos en costo amortizado, vamos del origen al cierre. Para hacer el devengamiento, para hacer el cálculo del costo amortizado para determinar el interés devengado en diciembre, tengo que tomar como valor de origen el cierre o el valor que determinamos en la primera cuota. Entonces voy a calcular, voy a tomar como valor de origen los 41.820 que vienen de la cuota anterior. Esta sería la cuota 2, no la cuota 1. A eso le aplico el mismo cálculo de interés y le resto la segunda cuota. O sea que ahora esta ecuación me daría 4.056 y el valor corriente de esa obligación o ese documento a pagar al cierre es de 21.876. ¿Cuál va a ser el interés el asiento que yo hago al cierre? Sumo los intereses, los 5.820 con los 4.056 y hago un interés a devengar por 9.876 contra un interés pasivo del mismo importe. Entonces, voy a devengar el interés generado por cada una de las cuotas. Si la empresa hubiese hecho devengamiento por el método tradicional, hubiese hecho en noviembre, al 30 de noviembre, intereses pasivos e intereses a devengar por 4.000, y al 31 de diciembre hubiese hecho el mismo asiento, la empresa hubiese devengado 8.000 pesos. ¿Cuánto era el importe que yo tenía que devengar? 9.876. Entonces voy a generar un asiento de devengamiento, intereses a devengar, por la diferencia de 1.876. Entonces, la resolución sigue aclarando que cualquier pasivo, otro pasivo que tuviera la empresa en moneda, si estuviera en condiciones de cancelarlo anticipadamente, va al valor descontado de la deuda, calculado con la tasa que acepte el acreedor. El resto de los pasivos va a ir con la medición contable sobre la base de la mejor estimación, usando la tasa de la medición inicial.